Buenas tardes, mi nombre es Fernando Chuliver, soy especialista en hematología y medicina interna del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad me voy a referir a la trombosis y trombocitopenia inmunes asociadas a la vacuna COVID-19, recomendaciones diagnósticas y terapéuticas para un nuevo síndrome. Agradezco la invitación a los organizadores del Congreso y a AstraZeneca. Estos son mis conflictos de intereses. Sabemos que la humanidad está frente a un gran desafío, que es la pandemia de COVID-19. Ya hay más de 230 millones de casos confirmados en todo el mundo y más de 4,5 millones de muertes reportadas hasta el momento. Nuestro continente, América, es la región del mundo más afectada, ya que cuenta con el mayor número de casos confirmados. Sin embargo, afortunadamente, en los últimos meses, la vacunación está avanzando de maneras aceleradas. Si bien la distribución de las vacunas es inequitativa en el mundo, ya hay más de 2.000 millones de personas que han recibido las 2 dosis, tienen una vacunación completa. Lógicamente, se ha puesto el foco en los posibles efectos adversos y en marzo de este año distintos grupos internacionales reportaron casos de trombosis y trombocitopenia luego de las vacunas que utilizan adenovirus como vectores, como la vacuna de AstraZeneca. En estos primeros reportes se mencionaba que este efecto adverso se desarrollaba entre el día 6 y 25 luego de la vacunación con estos agentes. La mayoría de los pacientes eran jóvenes con un predominio de género femenino. Se reportó de manera significativa una alta tasa de trombosis en sitios inusuales, senos venosos cerebrales o eje vascular esplánico, y llamativamente asociada con trombocitopenia y dímero D muy elevado. A este nuevo síndrome se lo llamó trombocitopenia trombótica inmune asociado a la vacuna, del inglés VIT, o también el síndrome trombótico con trombocitopenia STT. La principal hipótesis fisiopatológica es que este cuadro VIT es un símil HIT, un símil trombocitopenia inducida por heparina. El factor plaquetario 4 es una molécula catiónica liberada por los gránulos alfa de las plaquetas que tiene funciones como de quimoquina, atrayendo a neutrófilos y a monocitos en los procesos inflamatorios. Y tiene la capacidad para formar complejos con los polianiones, que pueden ser, por ejemplo, heparina, o fragmentos o componentes de los adenovirus como el ADN libre. Estos complejos PF4 y ADN libre tienen la capacidad de estimular la formación de anticuerpos contra ellos por el sistema inmunológico, y estos anticuerpos pueden activar a las plaquetas aumentando su capacidad trombótica, y uno de los principales mecanismos es la liberación por ellas de micropartículas, activando a la coagulación, pero también, y eso genera un descenso plaquetario por el consumo de las plaquetas cuando se activa la coagulación, pero también el descenso plaquetario puede ocurrir por la captación de estas en el sistema del retículo endotelial a nivel de distintos tejidos como el esplénico. En definitiva, aumenta el riesgo trombótico por activación de la coagulación, y por estos dos mecanismos se produce un descenso en el recuento de las plaquetas. También hay otros aspectos fisiopatológicos que están en pleno estudio, como la predisposición de los huéspedes según los distintos HLA, también la predisposición de algunos pacientes que presentarían anticuerpos anti-PF4 preexistentes por el contacto previo con heparina u otro tipo de polianiones como fragmentos bacterianos, y también se está estudiando si algunos componentes de estas vacunas, como el EDTA, que tienen capacidad inmunogénica, podría estar relacionado con el desarrollo del VIT. Se definió VIT por distintos criterios. Se habla de VIT definitivo cuando cumplen 5 criterios, que son el antecedente de la vacunación entre los 5 a 30 días previos, el desarrollo de trombocitopenia con trombosis, un dímero D muy elevado, mayor a 4.000, o
anticuerpos anti-PF4 detectados por ELISA. En un escalón inferior se habla de BIP probable con el dímero D mayor a 4000, con la ausencia de alguno de los otros criterios, o un valor de dímero D entre 2000 a 4000 con la presencia del resto de los criterios. O también BIP posible cuando el dímero D se encuentra entre 2000 a 4000 con la ausencia de alguno de los otros criterios previamente mencionados. Acá les muestro una de las principales cohortes de pacientes con sospecha de VID. Es una cohorte prospectiva de pacientes incluidos entre marzo y junio de este año en el Reino Unido, con 237 pacientes con sospecha clínica de VID, 170 confirmados, 50 probables y 17 posibles. Todos los casos confirmados ocurrieron luego de la vacunación con AstraZeneca. El 56% fueron mujeres, la mayoría de los pacientes presentaban menos de 60 años de edad y el tiempo desde la vacunación tuvo una mediana de 14 días hasta el diagnóstico de VID. Como pueden ver en este gráfico, la mayoría de los pacientes tuvo un recuento de plaquetas alrededor de 40 o 20.000, pero la gran mayoría fue menor a 60.000. Y la proporción de pacientes dentro de las complicaciones trombóticas con trombosis de los senos venosos cerebrales fue muy alta, fue el principal tipo de complicación trombótica, seguido de las trombosis en las arterias pulmonares, las trombosis en múltiples sitios, y llama la atención como la proporción de trombosis en los miembros inferiores fue bastante baja. En esta cohorte, en el 72% de los pacientes se utilizó inmunoglobulina G endovenosa, alrededor de un cuarto fueron sometidos a tratamientos con corticoides, pero un 50% de los pacientes con menos de 30.000 plaquetas, y se empleó anticoagulación en la gran mayoría de los pacientes con agentes no heparínicos. Y la mortalidad en esta cohorte fue muy alta, fue del 22%. Este es un estudio interesante en el que se incluyeron pacientes con trombosis de senos venosos cerebrales secundarias a VID. Se incluyeron 116 pacientes con trombosis de senos venosos cerebrales luego de la vacunación, 78 casos confirmados, la gran mayoría luego de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, un caso luego de la vacuna de Johnson & Johnson Janssen y un caso luego de la vacunación de Pfizer, que utiliza ARN mensajero. Y también se comparó con una cohorte de 38 pacientes en las que no se pudo confirmar VID. Pero a su vez se hizo otra comparación con una cohorte histórica de pacientes con trombosis de senos venosos cerebrales, de un registro que incluyó pacientes previo al inicio de la pandemia de COVID-19. En este estudio se puede ver cómo el tiempo desde la vacunación hasta el desarrollo de la trombosis en el seno venoso cerebral fue relativamente similar entre las dos cohortes que se compararon, que se incluyeron luego de la vacunación, y en los pacientes con VID confirmados el recuento de plaquetas a la admisión fue de 45.000 y el conteo de plaquetas, el conteo Nadir, fue de 30.000, tuvo una mediana de 30.000. De manera interesante, en los pacientes con VID confirmado se utilizó inmunoglobulina G endovenosa en el 60% de ellos. No hubieron diferencias importantes en la proporción de complicaciones hemorrágicas mayores, pero sí hubo interesantes diferencias en el porcentaje de pacientes fallecidos, ya que el 47% de los pacientes con VID fallecieron y trombosis de senos venosos cerebrales. En cambio, los pacientes con estas trombosis en el que se descartó VID o en el grupo control de la cohorte histórica no superó el 5%, como pueden ver en esta tabla. En un estudio multicéntrico británico que incluyó solo pacientes con trombosis del seno venoso cerebrales por VID, se incluyeron a 95 pacientes con sospecha y 70 casos confirmados de VID.
la proporción de muerte o dependencia para las actividades de la vida diaria fue mayor en los pacientes con BIT confirmado, un porcentaje de 47% versus 16%, con una P estadísticamente significativa. Y en el grupo de pacientes con BIT, la proporción de pacientes muertos o dependientes fue menor en aquellos que estuvieron anticoagulados y en los que recibieron inmunoglobulina G endovenosa. Ahora, ¿cómo debemos manejar a los pacientes que presentan BIT? Se han publicado distintas guías y una de las más interesantes es la de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, que sugiere evaluar evaluar a todos los pacientes con sospecha, con un estudio básico de la coagulación, con recuento de plaquetas, un tiempo de protrombina, APTT, fibrinogen y dímero D. En aquellos pacientes con sospecha de BIT por un recuento bajo de plaquetas y desarrollo de trombosis, sugieren confirmar el diagnóstico mediante un estudio de ELISA para detectar anticuerpos anti-PF4, evitar utilizar otros métodos como el de quimioluminiscencia por tener una alta tasa de falsos negativos, y en el caso de no contar con los estudios antigénicos se podría directamente realizar un estudio funcional de activación plaquetaria. Los pacientes que tienen positivo el estudio de detección del anticuerpo anti-PF4 en condiciones ideales, con buenos recursos diagnósticos, deberían ser sometidos a una prueba de función plaquetaria, de activación de función plaquetaria, para confirmar el diagnóstico, aunque sabemos que son técnicas que habitualmente no están disponibles masivamente en nuestra región. Pero también la guía sugiere diferenciarlo de los cuadros de trombocitopenia inmune. Son cuadros que habitualmente no están asociados con trombosis, y para este caso se pueden pedir anticuerpos especiales para poder detectarlo, aunque sabemos que el diagnóstico de la trombocitopenia inmune es de exclusión. Una de las guías más interesantes en cuanto al manejo terapéutico es la guía NICE, que recomienda el inicio de la terapia ante la sospecha clínico-analítica y no aguardar la confirmación diagnóstica con los anticuerpos. Anticoagular a los pacientes con agentes no heparínicos como los anticoagulantes orales directos o argatroban o fondaparinux. También utilizar inmunoglobulina G endovenosa en una dosis única de 1 gramo kilo, aunque la dosis puede repetirse a los 2 o 3 días si la respuesta no fue adecuada. Evitar transfundir plaquetas porque aumenta el riesgo trombótico, pero considerarlo cuando el recuento de plaquetas es menor a 30.000 o está a la proximidad de algún procedimiento invasivo. Considerar en los pacientes con un recuento menor a 30.000 también el uso de corticoides y plasmaféresis en aquellos pacientes que no han tenido una buena respuesta en la inmunoglobulina G endovenosa, y en pacientes refractarios a múltiples líneas el empleo de rituximab. Se han publicado distintas guías, como la que ya mencioné, la ISTH, la guía de la Sociedad de Hematología Americana, guía del CDC, y todas coinciden en algunos elementos básicos, como el inicio temprano de tratamiento aún sin la confirmación diagnóstica, el empleo de inmunoglobulina G endovenosa y de anticoagulación como un core central de las principales herramientas terapéuticas. En una segunda instancia, evitar la transfusión de plaquetas, pero considerarlas en aquellos pacientes con un recuento muy bajo, o el empleo de esteroides también en estos pacientes, o plasmaféresis cuando se ha fallado con el uso de la inmunoglobulina G endovenosa, y también reponer con firinógeno a los pacientes con un nivel de firinógeno plasmático menor a 100 o 150, y, como mencioné previamente, el empleo del rituximab en los pacientes refractarios a múltiples líneas de tratamiento. Pero lo más importante, y lo que las guías también mencionan, es que tenemos que tener un alto índice de sospecha clínico, considerar los signos de alarma clínicos
como la presencia de cefalea, convulsiones, hemiparesia, afasia, que nos pueden hacer sospechar una trombosis de un seno venoso cerebral, o el dolor abdominal y otros síntomas abdominales que nos pueden hacer pensar en una trombosis esplácnica. Ahora, ¿cuál es el verdadero impacto de VID? Hasta el momento la incidencia reportada es muy baja, alrededor de un evento cada 100.000 dosis aplicadas de vacunas en base a adenovirus. Si bien se han hecho estudios en que se ha pesquisado la prevalencia de anticuerpos anti-PF4 en pacientes luego de ser vacunados con una prevalencia del 1,2%, sin embargo todos estos hallazgos en estos pacientes incluidos en este estudio, que es un estudio noruego, no presentaban estos pacientes trombosis ni plaquetopenia. En la Argentina, hasta finales de agosto, se habían reportado 5 casos de VID luego de la vacunación con AstraZeneca y un caso luego del empleo de la vacuna de Sputnik V. Y la tasa de eventos relacionados a la vacuna de AstraZeneca fue estimada en 0,044 en 100.000 dosis aplicadas, una tasa relativamente muy baja. Pero conocemos que la incidencia de complicaciones trombóticas por la infección por SARS-CoV-2 es mucho, pero mucho mayor. Inclusive hay estudios que reportan alrededor del 20% de los pacientes en unidades críticas o cerca del 10% de los pacientes internados en sala general. Hay otros estudios que hablan de una tasa de incidencia menor, alrededor del 3%, pero es claramente mayor que la reportada para las vacunas. En nuestro hospital tenemos algunos datos que van a ser publicados de la incidencia de eventos trombóticos luego de SARS-CoV-2, que en pacientes internados detectamos que fue de 1,8%, lógicamente mayor en los pacientes críticamente enfermos que los pacientes que estaban internados en sala general. Pero también la incidencia de HIT en los pacientes que utilizan heparina es claramente mayor que la de VID y hay distintos reportes que oscilan entre 0,1 a 7% dependiendo del tipo de heparina utilizada. Claramente la heparina no fraccionada tiene un riesgo mayor de desarrollo de HIT y del tipo de paciente, ya que los pacientes quirúrgicos tienen un riesgo mayor que los pacientes internados por causas clínicas y que reciben heparina durante la internación. Considero que es fundamental tener una clara comunicación con nuestros pacientes que en estos meses nos han manifestado su preocupación por la, información brindada, sobre todo en los medios de comunicación, y desde una organización científica que yo integro, que es el Grupo Colaborativo Argentino de Hemostasia y Trombosis, elaboramos recomendaciones para los pacientes, tratando de evacuar las dudas que solemos recibir en los consultorios, tratando de tranquilizar a la población, priorizando siempre la vacunación. Una de las preguntas más interesantes es cómo debemos proceder en los pacientes que desarrollaron VID, si es posible en ellos brindarles una segunda dosis. En este caso, la mayoría de los autores proponen que en estos pacientes es prudente dejar pasar el tiempo para que declinen los valores de los anticuerpos, que en general la mayoría de los estudios hablan que la mayoría de los pacientes ya tienen anticuerpos negativos luego de la semana 12, y emplear otro tipo de vacuna con otro tipo de vector, como las vacunas con ARN mensajero. En cuanto a los comentarios finales, VID es un efecto adverso extremadamente infrecuente, aunque grave, y se ha reportado fundamentalmente con las vacunas de COVID-19 que utilizan adenovirus. Si bien hay casos reportados luego de vacunas de ARN, no está tan claramente establecido si hay una relación causal o simplemente es una coincidencia con este tipo de vacunas. Resulta llamativa la tendencia al desarrollo de trombosis en sitios inusuales, fundamentalmente en los senos venosos cerebrales y también a nivel esplácnico.
Las claves diagnósticas son la sospecha clínica fundamental y la confirmación mediante anticuerpos de complejos PF4 mediante las técnicas de ELISA. Las principales herramientas terapéuticas son la anticoagulación con fármacos no heparínicos y la inmunoglobulina endovenosa, y considero que la vacunación es un recurso de inestimable valor para el control de la pandemia y debe ser priorizada siempre. Muchas gracias por su atención. Los invito a que puedan visitar la página del Grupo Colaborativo Argentino de Hemostasia y Trombosis, en el que hay una interesante información, tanto para profesionales como para pacientes. Muchas gracias.